Y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo. De nuevo nos volvemos a ver aquí a través de este medio, como es el Facebook Live, y para nuestros hermanos también que nos van a ver a través de YouTube. También qué bendición poderles saludar y orar por ustedes. En esta mañana continuamos con nuestro estudio del libro de Jeremías, maravilloso profeta del Antiguo Testamento. Y hoy nos corresponde estudiar y ver este maravilloso libro. Entonces los invito hoy de una manera muy especial a darle gracias a Papito Dios y a orar y pedirle a Dios que nos siga hablando a través de este hermoso libro y de este bello personaje como es el profeta Jeremías. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Háblanos hoy a través de este profeta Jeremías. Tienes una palabra de bendición, una palabra de unción a nuestra vida. Ministranos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Háblanos, Espíritu Santo, a través de este hermoso profeta. Quiero que tú hoy, de una manera muy linda y especial, traigas a nuestra vida una palabra revelada, una palabra rema a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos a todos los hermanos, a Juan Carlos Delgado Grijalva y a todos los hermanos que nos sintonizan y nos ven a través de este medio como es el Facebook Live. Para esta mañana hemos preparado una canción del Stanislao Marino que se llama Qué bueno es el Señor. Vamos a escucharla y después continuamos con nuestro estudio del libro de Jeremías. Qué bueno es el Señor. Podéselo tú hoy decir. La misericordia del Señor. Hoy quisiera que tú comprendieras. Tú vives solo por su amor. Un día se te va la vida. No vayas porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes que te llegue ese momento partir hacia la eternidad. No desprecies el amor de Cristo. Hoy te ha dado una oportunidad para que limpies del pecado y de toda maldad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Qué bueno es el Señor, que ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. ¡Aleluya! Bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el
deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives todo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo, y así mismo tú te puedes ir. Dios te ha dado mucho tiempo para que vives tu vida aquí, antes que llegue ese momento de partir hasta la eternidad. No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado una oportunidad para que te limpies del pecado y de toda maldad. Quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que vive solo por su amor. Qué bueno es el Señor, que te ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que nos ha dado la vida. Acabamos de escuchar la interpretación en la voz de Marino, Estanislao Marino. Qué bueno es el Señor. A todos los hermanos que nos ven a través del Facebook Live, los quiero saludar y decirles Dios les bendiga. Continuamos con este estudio del profeta Jeremías. Estamos estudiando los 5 primeros libros de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel y Daniel. Hoy nos corresponde ya seguir con el libro del profeta Jeremías. Ya vimos Isaías. Ahora estamos viendo el profeta Jeremías. Hemos preparado un PowerPoint para estudiar este libro y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ayer vimos con respecto al profeta Jeremías. Entonces vamos a colocar aquí este PowerPoint y estábamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia. Sí, estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia y estábamos viendo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un profeta histórico. Es un libro histórico, profético y autobiográfico, porque de una manera u otra nos habla de la biografía de este personaje llamado Jeremías, que Dios llamó, pero por otro lado su ministerio profético que desarrolló, y por otro lado estábamos mirando la parte histórica, en qué época histórica este profeta fue llamado. Entonces decíamos que este es un profeta exílico, o sea, le tocó vivir el exilio a Babilonia, le tocó ver cómo su pueblo era llevado al exilio a Babilonia. Decíamos que para la época de Jeremías solamente quedaba el reino del sur, porque el reino del norte ya había sucumbido, ya había caído bajo el poder de los asirios. Ahora había un nuevo imperio que se estaba levantando, el imperio de los caldeos, el imperio babilónico. Y fue bajo este imperio babilónico y bajo el poder de este imperio babilónico que Dios llama a este profeta a hablarle a Judá, porque solo quedaba Judá. Israel, el reino del norte, ya había sido llevado cautivo a Nínive por los asirios. Ahora solo quedaba el reino del sur, y el reino del sur ahora caería bajo el poder de los babilónicos. El profeta Jeremías desarrolla, y decíamos ayer, desarrolla un ministerio aproximadamente de un lapso más o menos de 40 o un poquito más de 40 años de ministerio.
porque Dios lo llamó a la edad de 19 años. De 19 a 20 años tenía Jeremías cuando Dios lo llamó para ser profeta a las naciones. Ahora, estábamos diciendo que él le tocó ver 3 deportaciones a Babilonia. La primera deportación en el año 606, la segunda en el año 597 y la última y definitiva donde destruyeron el templo y destruyeron la ciudad y la quemaron en el año 586. Esas 3 deportaciones fueron por el imperio babilónico. En la primera deportación se llevaron a Daniel. Ahí es donde Daniel va a Babilonia. En la segunda deportación llevan el profeta Ezequiel, que también era sacerdote, igual que Jeremías. Y en la tercera ya es la destrucción del templo y cae totalmente Judá bajo el poder de los babilónicos. Hablábamos ayer que el profeta Jeremías tiene un llamado para denunciar. Dios lo llama con un propósito, que denunciara los pecados de su pueblo. Entonces estábamos viendo ayer eso, que el profeta Jeremías tiene un llamado de parte de Dios. Jeremías significa Jehová escoge, Jehová establece, Jehová exalta, Jehová pone en alto, Dios pone orden. Entonces ese es el nombre de Jeremías. Eso es lo que significa el nombre de Jeremías. Ahora, Jeremías tiene un llamado ministerial y ayer lo decíamos. Es uno de los hijos de Hilcías, es uno de los sacerdotes de Anatoc. Anatoc era una región que estaba a unos 5 kilómetros de Jerusalén. O sea, era un sacerdote. Jeremías, antes que ser profeta, era sacerdote y cumplía oficios sacerdotales en el templo que Salomón había mandado a construir y que estaba en Jerusalén. Ahora, Jeremías vivió bajo 5 reyes y ayer lo decíamos y comentábamos un poquitico. Desarrolló su ministerio profético cuando estaban los reyes Josías, Joacás, Joacín y Joaquín y Sedequías. Y con Sedequías caerá Jerusalén, caerá la ciudad, se destruirá el templo. Entonces le tocó vivir bajo los últimos 5 reyes de Judá. Y le tocó desarrollar su ministerio profético en este lapso de tiempo. Uno vivió 31 años en el gobierno, otro 3 meses, otro 11 años, otro 3 meses y otro 11 años. Entonces, Jeremías le tocó vivir estos últimos 5 reyes de Judá, ¿sí? En un promedio un poco más largo de 40 años de ministerio. Cuando Dios lo llama al ministerio ya estaba Josías en el poder. Y después siguió Joacás 3 meses, después Joacín 11 meses, después Joaquín 3 meses y por último Sedequías, el último rey de Israel que duró 11 años en el poder y caerá bajo el poder de Babilonia los judíos. Judá caerá bajo el poder de los babilónicos y Jerusalén será quemada y destruida y su templo destruido. Entonces estábamos diciendo que Dios llama a este profeta Jeremías en un tiempo complicado, porque los llamó para predicar la palabra de Dios y exhortar al pueblo, pero denunciarlo. Y más que todo, decíamos que Jeremías le tocó denunciar, y vamos aquí a donde quedamos ayer, y le tocó denunciar. Número 1, Jeremías le tocó denunciar cómo el pueblo de Judá y cómo los judíos habían quebrantado el pacto que Dios había hecho con el pueblo a través de su siervo Moisés y habían violado la ley, la Torá. Cómo habían caído en un pecado que Dios detesta y que Dios abomina, como es el pecado de la idolatría. Y cómo compara la idolatría, porque Jeremías compara la idolatría con pecado de adulterio. Entonces, el pueblo había adulterado con dioses paganos. Jeremías desarrolla su ministerio profético, es contemporáneo del ministerio profético de Nahum, Sofonías, Habacuc, Daniel, Ezequiel y Abdías. Estos otros profetas eran contemporáneos de Jeremías. Pero también decíamos que la profecía de Jeremías o la división del libro de Jeremías tiene 4 divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 25, Jeremías se
establece su profecía o va con su profecía contra Judá. El juicio empieza por casa. Hermano, Dios tiene que empezar primero el juicio por casa. Su pueblo de Judá había abandonado el pacto. Por eso es que Jeremías en los primeros capítulos denuncia cómo el pueblo ha quebrantado el pacto y ha caído en idolatría. Acusa a los líderes de Israel. Acusa a todo el liderazgo de Israel por haber caído en apostasía y haberse apartado de Dios. Y acusa a los sacerdotes mismos, los reyes y los profetas, siendo él sacerdote. Siendo sacerdote de Dios, él mismo reconoce que la clase sacerdotal estaba permeada. Los reyes estaban totalmente apartados de Dios y los profetas, los que se decían ser profetas, eran falsos profetas y anunciaban y vaticinaban mentiras. Por eso Dios levanta a este profeta Jeremías en un tiempo donde él empieza a denunciar, porque eso era lo que hacía un profeta en el Antiguo Testamento. El nombre en hebreo para profeta era Naví, que significa el que denuncia, el que habla en el nombre de Dios, el que no tenía miedo porque sabía que Dios lo estaba respaldando y que lo que él estaba diciendo era lo que Dios le había dicho que dijera. Ve y no temas porque yo estoy contigo. Háblale a este pueblo, dile esto, aunque no te van a escuchar. Ayer decíamos cómo Jeremías desarrolla un ministerio de 40 años, pero para muchos hoy que hablan de éxito y tienen el concepto de éxito, para muchos el concepto de éxito de un pastor exitoso es un pastor que tenga una congregación muy grande, un templo muy bonito y muy grande, con propiedad y todo, que tenga tal vez emisora de radio o tenga acceso a muchos medios de comunicación. Entonces dirá la gente, es un pastor exitoso. Pues déjeme decirle que si miramos así, nosotros con nuestros ojos humanos diríamos Jeremías es un fracasado. Porque en 40 años de ministerio, Jeremías, Dios lo llamó, número 1, a un ministerio donde solamente vio fue desprecio, odio de su mismo pueblo, rechazo de su pueblo. Terminó en una cárcel, después en una cisterna. Colocaron su cuerpo en un cepo. Y nunca vio riqueza. Murió en la pobreza. Nunca vio riqueza en todo su ministerio. Tuvo lo que Dios le permitió tener, lo necesario, o sea, comida, vestido y no más, pero no vio riqueza. Aparentemente fue un ministerio que no tuvo frutos, pero para Dios tuvo muchos frutos porque cumplió el propósito con el cual Dios lo había llamado, que le anunciara al pueblo de Judá que venía un imperio llamado Babilonia y se los iba a llevar cautivos. Y que ya era inminente el castigo para ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Jeremías? Denunciar. ¿Y qué denunció? La injusticia social rampante que había en Judá. Cómo la clase sacerdotal, la clase política, los reyes y aún los profetas se habían dejado comprar y corromper por el dinero. Y entonces se cometían injusticias sociales rampantes. Se violaban los derechos de las viudas, de los huérfanos y aún de los extranjeros o inmigrantes. Por eso Jeremías en el capítulo 7, que ahora lo vamos a ver, hace una denuncia fuertísima contra el pueblo de Judá. Pero a partir del capítulo 26 al 45 nos habla una autobiografía de Jeremías. Recuerde que Jeremías no escribió. Jeremías tenía un secretario que le escribía, que era Baruch. Pero Jeremías fue el autor del libro y habla de una autobiografía. El capítulo 26 al 45. Pero a partir del capítulo 46 en adelante, hasta el capítulo 51, habla Jeremías profecías a las naciones. Ahora ya no las profecías para Judá, sino las profecías para las naciones, que para las naciones vendría el juicio. Y por último, un apéndice histórico y cierra el libro
mostrándonos cómo Dios sí cumplió esa palabra. Cómo Dios sí cumplió esa palabra y cómo el pueblo fue llevado a Babilonia. Pero Jeremías le dijo, no interesa, ustedes volverán. Después de 70 años de que pasen en cautiverio, ustedes regresarán. Entonces vamos a ir mirando las divisiones del libro y vamos a ir analizando estos primeros capítulos, las profecías contra Judá. Y les estaba diciendo que Dios llamó a Jeremías y la forma en que lo llama es maravillosa. Él dijo, no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. O sea, Jeremías tenía por qué tener un poco de temor o de miedo, claro, porque Jeremías iba a denunciar y en un país, él sabía, hermano, que si él se ponía a hablar mucho de a denunciar, hermano, podían declararlo objetivo militar y mandarlo a matar. Por eso el Señor le dice, no tengas temor, Jeremías. Entonces vamos a leer el capítulo 1 y empecemos, y voy a leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, estas son las palabras de Jeremías 1:1, estoy leyendo. Hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatoc, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de este año 11, la gente de Jerusalén fue llevada a cautiverio. Versículo 4. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Quiero hacer aquí un énfasis, hermano. Dios nos conoce a ti y a mí y nos ha llamado. Hay personas que Dios aquí está llamando y ha llamado para servirle y te conoce desde el vientre de tu madre. Ese cuento que en el vientre de la madre el niño no es un niño que se le puede quitar la vida, eso es diabólico, eso es satánico. Y ahí está el espíritu de Faraón, el espíritu de reyes que quisieron matar los niños a temprana edad. Uno de ellos fue Faraón, otro fue el rey Herodes. Ese espíritu de Herodes y de Faraón queriendo matar los niños está hoy vigente a través de las leyes que se están haciendo en el mundo para pro aborto, pro quitar la vida. Pero mire, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Hermano, aquí me está diciendo, ni siquiera te había formado, ni siquiera tenías una forma, no tenías todavía la forma de un ser humano dentro del vientre de tu madre. Apenas eras un espermatozoide que había fecundado un óvulo y ya te conocía y ya te había puesto nombre. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Antes que nacieras te aparté y te puse por profeta a las naciones. Aleluya. Hermano, dale gloria a Dios, porque Dios te permitió nacer y venir a este mundo, pero no has venido por venir, has venido con un propósito. Y Dios me muestra que hay personas aquí que tienen propósitos en las manos de Dios y Dios va a cumplir esos propósitos grandes y poderosos. Pero te está diciendo, te conocí, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Recuerde que Jeremías fue llamado casi a los 19 años. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde te mande y decir todo lo que te diga. Voy a nombrarte hombres que Dios llamó a la juventud en el Antiguo Testamento. 1. Dios llamó a José siendo un muchacho de 16 o 17 años. Dios llamó a Jeremías siendo un siervo de Dios jovencito con 19 años. Y Dios llamó a un Daniel de 17, 18 años, lo llamó para el sagrado ministerio. Hermano, Dios ama y llama a los jóvenes. Y gloria a Dios por los jóvenes, porque Dios
a mí, Alberto Rojas, quien te está predicando hoy, me llamó cuando tenía 14 años. Me llamó al santo ministerio y me dijo, yo te voy a usar grande y poderosamente. Aleluya. Oh Señor soberano, le respondí, no puedo hablar, soy demasiado joven, me contestó el Señor. ¿Por qué debes? El Señor le contestó, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que diga. Escúcheme, hermano, tú no te mandas, Él te manda y tú vas donde Él te mande, tú vas donde Él te dice. Hermano, yo aprendí algo, hermano, mi ministerio, Él lo maneja. Papito Dios, mi agenda la maneja Él y Él me envía donde Él quiere enviarme. No tengas miedo a la gente, porque yo estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego que el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. O sea, te doy autoridad. Y en mi autoridad que te voy a dar, las naciones y reinos van a ser conmovidos. Después el Señor me dijo, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, le contesté. Así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando. Ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Escúcheme, Dios está vigilando el mundo. Dios está vigilando las naciones del mundo. En este momento está colocando su mano poderosa y sus ojos poderosos sobre todo el planeta terráqueo, sobre todo el planeta Tierra. Está vigilando los Estados Unidos, está vigilando la China, está vigilando Rusia, está vigilando Irán, está vigilando Irak, está vigilando Colombia, está vigilando Venezuela, está vigilando todo Ecuador, todos los países del mundo. Él los está vigilando. Y después el Señor me habló nuevamente. ¿Qué es lo que ves ahora?, me preguntó. Veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte, contesté. Sí, dijo el Señor. Por el terror del norte hervirá y se derramará sobre la gente que está de esta tierra. Escucha, estoy llamando a los ejércitos de los reinos del norte para que vengan a Jerusalén. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué ejército se estaba refiriendo? A los caldeos, el reino que estaba en el norte y que pronto iba a venir. Un reino caldeo, el reino de Babilonia venía. Establecerán sus tronos a las puertas de la ciudad. Atacarán los muros de Jerusalén y todas las demás ciudades de Judá. Pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Él estaba denunciando la idolatría. Si ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos, levantaré y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que ordene decir. No tengas temor, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes y los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos planearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, he hablado. Hermano, aquí Dios le está mandando a denunciar el pecado de su pueblo. Y le está diciendo, mire, mi pueblo se ha apartado de mí. Mi pueblo me ha dejado. Mi pueblo se ha ido tras dioses ajenos. Ha caído en adulterio, ha caído en pecado de idolatría, que es como pecado de adulterio. Pero lo peor es que los reyes y sacerdotes se han permeado y hay una injusticia social rampante. Por eso ve y diles que para ellos va a venir juicio. Estoy levantando un reino en el norte que va a venir y va a traer juicio contra esta ciudad de Jerusalén. Solo dos males en el que había incurrido mi pueblo me han dejado a mí, que soy fuerte de agua viva, y han cavado sus propias cisternas.
tan agrietadas que no retienen el agua. Capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice 2:13 en la Nueva Traducción Viviente. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Qué pecado tan tremendo este, hermanos. Dejar a Dios, que es la fuente de agua de vida, por tratar de tener cisternas, fuentes rotas y agrietadas. Hermano, aquí el Señor acusa al pueblo. Sí, aquí está acusando al pueblo de Judá y le está diciendo: ustedes me han abandonado, ustedes han quebrantado mi pacto, ustedes han dejado de hacer lo que la ley, la Torá dice. Por eso para ustedes viene juicio. Y en el versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y te enjabones demasiado, no se borrará de mi vista la mancha de tu pecado. 2:22. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he dicho, he hablado. Hermano, Dios está comparando a Israel como una esposa infiel. Haga de cuenta como una mujer infiel, como una mujer que deja a su marido y se va con otro, así la está comparando. Mire lo que dice en el 2:23. Tú dices: esto no es cierto, no he rendido culto a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que desean no necesitan buscar demasiado, porque en ellas quien corre hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices: ahórrate tus palabras. Estoy enamorado de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren, al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. Mire, denuncia toda la clase social y política de su época. Está denunciando reyes, clase política, funcionarios públicos, sacerdotes, la clase religiosa, y profetas. Hermano, está denunciando todos. Aún a imagen tallada de un trozo de madera le dicen: tú eres mi padre. A un ídolo esculpido de un bloque de piedra le dicen: tú eres mi madre. ¡Wow! Y me dan la espalda a un pedazo de yeso, con todo el respeto que se merecen algunos. A un pedazo de yeso le dicen: tú eres mi madre. A un pedazo de madera con algo tallado ahí le dicen: tú eres mi padre. Pero durante los tiempos difíciles me suplican: ven y sálvanos. ¿Por qué no invocas a esos dioses que ha fabricado? Vaya, invoque a esos dioses que usted ha fabricado. Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Ustedes son los que se han revelado, dice el Señor. ¿Por qué me están ahora echando la culpa a mí de que todo lo que está pasando es problema mío? No. Hay gente que le está echando la culpa a Dios por la pandemia. Déjame decirte, eso no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. El calentamiento global no es culpa de Dios, es culpa del ser humano. La falta de oxígeno y la desoxigenación que está habiendo en el mundo es culpa del ser humano por la tala de tanto árbol indiscriminadamente. El ambiente, el aire contaminado, las ciudades contaminadas es por tanto uso de material fósil. Y eso no tiene la culpa Dios, la culpa la tiene el ser humano, hermano. Ser humano que se olvidó de Dios y por la avaricia que hay en el corazón, hermano, están utilizando los todos y acabando con los recursos que Dios dejó.
Has castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Tú mismo mataste a tus profetas, como un león mata a su presa. O sea, el Señor le está diciendo, cuando yo le levanté hombres que les dijeran la verdad en la cara y les exhortaran al arrepentimiento, ¿qué hicieron ustedes? Matarlos, como el león mata a su presa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Herodes Antipas cuando un profeta, el primo hermano de Jesús, denunció que estaba cometiendo pecado de adulterio porque se estaba teniendo relaciones con la mujer de su hermano? ¿Qué le mandó a hacer? Lo mandó a matar. Lo trajo a la cárcel y después le mandó a cortar la cabeza. Oh, pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Dios? No le necesitamos más. En 1800 empieza una era del racionamiento, la era aparece Renato Descartes, Emmanuel Kant, y aparece un movimiento que se llamó el racionalismo en Europa. Y después vinieron grandes, entre comillas, pensadores. Y muchos de ellos, como Friedrich Nietzsche, dijo, Dios ha muerto. No necesitamos de Dios. Apareció un hijo de pastor, sacando unas teorías como Carlos Marx acerca de la plusvalía y acerca de la economía de comunidad. Pero sacaron a Dios. Dios ha muerto. Y apareció un personaje llamado Charles Darwin, hablando de la teoría de la evolución y sacando a Dios y diciendo que somos producto de la evolución y que evolucionamos de una especie inferior del mono. Hermanos, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Y dice, no te necesitamos más. ¿Se olvida una joven de sus joyas o un recién casado de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Como máquinas y tramas para ganarte a tus amantes, hay una prostituta veterana, podía aprender de ti. O sea, empieza a denunciar cómo el pueblo ha olvidado a Dios y ha quebrantado el pacto y está adorando dioses falsos y ha caído en idolatría. Y el pecado de idolatría es como pecado de adulterio. Y sigue haciendo una denuncia. Y le sigue diciendo al pueblo de Israel que es un pueblo rebelde. Por eso yo decía que los primeros capítulos es juicio contra su propio pueblo. Y yo pienso, hermano, que este es un tiempo donde Dios también le está diciendo a su propio pueblo, a su iglesia, arrepiéntase y empiece a buscarme de todo corazón. En el capítulo 3, versículo 13, compara a Israel con una ramera. Y mire cómo le dice 3:3. Vamos a leer el versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Por eso incluso han faltado las lluvias de primavera, pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. La compara como una prostituta y por eso le dice, están faltando las lluvias de primavera. Aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. ¿Seguro que no estás enojado para siempre? Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. ¿Qué dijo Jesús? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús no denunció que los sacerdotes de su época habían convertido el templo en una cueva de ladrones. No habían hecho del templo un lugar para lucrarse en lugar de ser un lugar para poder traer las almas y hubiera sanidad y salvación. Que fuera un lugar donde la gloria de Dios se manifestara. No, lo habían convertido en una cueva de ladrones. En el 3:13 dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 3:13 y dice, solo reconoces tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él.
al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. ¿Por qué no aceptas, dice el Señor? ¿Por qué no aceptas que has cometido adulterio? ¿Por qué no aceptas que te has ido a prostituir con dioses falsos? ¿Por qué no aceptas que has dejado mi camino y te has ido en pos de dioses ajenos? Y hermano, cuánta gente ha caído en este pecado de la idolatría. Y sigue el Señor hablando y les habla fuerte. Pero nadie escucha, porque este tipo de profeta que está Dios levantando, este tipo de Naví que Dios está levantando para que anuncie y le diga al pueblo su pecado y denuncie lo que se está cometiendo, nadie lo quiere escuchar. Muchos dicen, cállate, después te escucharemos. Y le está diciendo, mire, para ustedes viene un juicio. Y hay momentos que Jeremías se siente que le está hablando a la nada, que su ministerio no tiene receptividad. Y por eso en Jeremías empieza a llorar. En el capítulo 4, versículo 19 dice, mi corazón, me retuerzo de dolor, mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. Súbitamente, mis carpas son destruidas. De repente, mis refugios son demolidos. ¿Hasta cuándo que tendré que ver las banderas del combate y oír el toque de trompetas de guerra? Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Y Jeremías, Dios le muestra a Jeremías lo que va a venir, el desastre que viene para el pueblo judío, para el pueblo de Judá, cómo la ciudad va a ser destruida y va a quedar nada. Pero Dios levanta, pero en este tiempo se levantan falsos profetas. Y los reyes empiezan a escuchar es más a los falsos profetas que a los profetas de Dios. Y los falsos profetas dicen, no, todo está bien, estamos bendecidos, no hay problema, todo está funcionando de maravilla. Dios está con nosotros. Pero dice, mire la visión que tiene Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra y estaba vacía y no tenía forma. Miré a los cielos y no había luz. Miré a las montañas y colinas que temblaban y se agitaban. Miré a toda la gente que había ido. Todos los pájaros del cielo se habían volado. Miré y los terrenos fértiles se habían convertido en desierto. Las ciudades estaban en ruinas, destruidas por la feroz ira del Señor. Esto dice el Señor, la tierra entera será arrasada, pero no la destruiré por completo. La tierra estará de luto y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo y lo he decidido y no cambiaré. Al oír el ruido de los carros de guerra y los arqueros, la gente huye aterrorizada. Ellos se esconden en los matorrales y corren a las montañas. Todas las ciudades han sido abandonadas, no queda nadie en ella. ¿Qué es lo que haces tú que la has saqueado? ¿Por qué te vistes de ropas hermosas y te pones joyas de oro? ¿Por qué le resalta los ojos con rimel? Arreglarle así de nada te servirá. Los aliados se fueron, tus amantes te desprecian y buscan tu muerte. Oh, gritos como los de una mujer que está en parto, los míos de una mujer dando a luz a su primer hijo. Es la bella Jerusalén que respira con dificultad y grita, ¡socorro! Me están matando. Jeremías está viendo lo que viene, el desastre que viene para Jerusalén y para Judá. Y cómo la ciudad de Jerusalén iba a ser quemada, saqueada, destruida por completa. Y ahí empieza a partir del capítulo 5 que Jeremías empieza a denunciar el pecado. Y empieza a decirle, mire, por esto y por aquello, el Señor les va a traer juicio. Por esto, por el pecado, porque ustedes han cometido injusticia, porque ustedes han violado, porque ustedes han cometido,
Han violado todo. Han violado, han cometido injusticia. Y por eso entonces yo voy a traer juicio para ustedes. Juicio voy a traer. Y está denunciando, y ya viene entonces el capítulo 7. Y les está diciendo en el capítulo 7, les hace una advertencia. En el capítulo 6, versículo 16, vamos a leer 6:16. Y les está diciendo, mire lo que está pasando. Así dice el Señor, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Hermano, Dios hoy está buscando que la iglesia vuelva a los caminos antiguos. Esto dice el Señor, deténgase en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por la senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. ¿Sabe Dios qué está diciendo hoy? La gente tiene que volver a Dios. Tenemos que volver al camino antiguo, a las sendas antiguas. Volver a buscar a Dios de todo corazón y amar y desear la justicia. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero aún la clase social, la clase sacerdotal cometen injusticia. Vivimos en un país, en un mundo donde hay injusticia. Y Dios está diciendo, por eso voy a traer juicio en estos tiempos. Y no se salva ni aún la iglesia, hermanos. No se salvan aún ni los pastores, porque hay pastores que han cometido injusticias y han hecho cosas que a Dios no le agradan. Y por eso Dios dice, ya mi juicio está, ya está puesta el hacha sobre el árbol. Hermano, para el mundo viene un tiempo de tribulación y gran tribulación. Y Él está dándole la última oportunidad a su iglesia, a su novia, que se santifique y se purifique. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tal vez nos llevaremos sorpresas, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y por eso en el capítulo 7 Jeremías habla y le dice, no se escuden, que porque tienen un templo. Ustedes están diciendo, no es que porque vamos al templo. No es que como estamos en el templo, hermano, usted puede estar en el mismo templo y no le sirve muchas veces. Hay gente que se escuda en un templo. No es que yo estoy en el templo. No, hermano, usted puede estar en el templo, pero tiene su corazón podrido, lleno de maldad. Dios dice, arrepiéntase, dejen el pecado y búsquenme de todo corazón. Y mire lo que le habla Jeremías al pueblo con respecto al templo. Porque muchos se excusaban y decían, no, nosotros estamos aquí en el templo. Se supone que el templo estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, la chequina de Dios. Pero mire cómo dice el capítulo 7, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor le dio otro mensaje al profeta Jeremías y le dijo, dile a este pueblo, ve a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. ¿A dónde lo mandó? A la entrada del templo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchelo todos ustedes que aquí adoran al Señor. El Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, les manda a decir esto. Abro comillas. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les voy a permitir quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque ustedes están aquí en el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones.
y comienzan a tratarme el uno al otro con justicia. Y si comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, si dejan de explotar a los extranjeros, si dejan de explotar a los huérfanos, si dejan de explotar a las viudas, si se dejan de asesinar y si dejan de dañarse a ustedes mismos al rendir culto a otros ídolos, entonces y solo entonces les permitiré quedarse en esta tierra que le di a sus antepasados para siempre. Les voy a decir algo, no se dejen de engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Eso es una gran mentira. ¿De verdad ustedes piensan que pueden seguir robando, matando, cometiendo adulterio, mintiendo, quemando incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen y luego pueden venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir ¿estamos a salvo? ¿Solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Ahora vayan a Silo, el lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre, y vean lo que hice ahí debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé a ellos repetidas veces, pero ustedes nunca quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este templo que lleva mi nombre. Este templo a los que ustedes acuden a buscar de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, y los enviaré al desierto, fuera de mi vista, así como lo hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Tremendo lo que el profeta Jeremías está denunciando. Y les está diciendo, vean, ustedes no se vengan a excusar que porque están aquí en el templo. Y no vengan a decir, no, es que tenemos el templo de Dios aquí en Jerusalén y como estamos aquí en el templo, a nosotros no nos va a pasar nada. No, yo escudriño los corazones. Y en muchos de ustedes, hermano, yo en ustedes veo gente que es ladrona, gente que roba, gente que comete adulterio, gente que miente y gente que comete idolatría. Y porque vienen a un templo y porque pasan unas horitas en un templo, ya, todo se solucionó. No. No se mientan a ustedes mismos. Arrepiéntanse y busquen de todo corazón. Y entonces vendrá para ustedes refrigerio. Porque si no, va a venir para todos ustedes juicio. Y les voy a decir algo, este templo va a ser destruido. Yo voy a permitir que en este templo sea destruido. Y así pasó. En el año 587 incursionó los ejércitos de Babilonia y destruyó el templo. Mañana vamos a continuar con este mensaje. Porque estas son las profecías que Dios le está dando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25. Todas son para Judá. Porque el juicio primero empieza por casa. Y Dios me estaba mostrando hoy y estaba orando y ayer y hoy he estado orando, preparando este mensaje y pidiéndole a Dios sabiduría, cómo enfocar el libro de Jeremías. Y Dios me decía, dile a mi pueblo, a mi iglesia, que se arrepiente y que me busque de todo corazón. Porque antes de mi venida, antes del rapto, yo voy a traer una zarandeadita a mi pueblo para que sacar el trigo de la cizaña y para poder mostrar quién verdaderamente me ama y quién verdaderamente es cristiano. Hay mucho cristino en las iglesias. Muchos que creen que porque escuchan una alabanza, escúcheme bien, muchos creen que porque colocan una alabanza en un carro o porque colocan un pescadito en un carro o porque llevan o tienen una Biblia en un atril en su casa, ya son cristianos. Cristiano es el que verdaderamente ama a Dios. Jesús mismo lo dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Usted quiere decir si es cristiano? Siga a Jesús y obedézcalo. Tome su cruz y viva para Él. Haga su voluntad.
las 24 horas del día estés solamente buscándole a Él. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Y Dios hoy te está diciendo, eres mi hijo. Verdaderamente demuéstralo, demuéstralo, demuéstralo. Da frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no, Cristo va a venir, hermano. Y Él se va a llevar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Oremos, bendito Padre Celestial, en esta preciosa y hermosa mañana. Prepáranos como iglesia, Señor. Qué triste, Señor. El juicio tuvo que empezar primero por casa. Judá, en lugar de ser ejemplo, Judá, en lugar de ser ejemplo al mundo, todos los demás países circundantes, y que vieran en Judá un ejemplo, no fuera un testimonio. Judá había caído en los mismos pecados que las demás naciones habían caído. Idolatría rampante, injusticia rampante. Se cometía violación de los derechos humanos. Se violaba el derecho a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Oh, Padre bendito. Y muchos de ellos simplemente por pensar que iban a un templo ya se iban a salvar. Que porque pisaban la puerta de un templo, o entraban a un templo, dejaban una ofrenda ahí en un templo, ya con eso aparentemente su conciencia la aplacaban. ¿Cómo se mentía? Padre, ayúdanos como iglesia hoy a santificarnos y a vivir una vida que te agrade. Una vida completamente consagrada a ti. Tú mismo lo dijiste. ¿Quieres ser mi discípulo? Algunos dicen, quiero ser discípulo. Señor, quiero seguirte, quiero buscarte, quiero amarte. Un joven rico se te acercó y te dijo, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero amarte, yo quiero estar contigo. Guarda los mandamientos. Señor, desde joven los he guardado. Veo que eres muy rico, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice que ahí ni siquiera dijo nada. Amó más el dinero, idolatró más el dinero que a Jesús. Señor, ayúdanos, guárdanos de toda idolatría en nuestro corazón. Guárdanos de cambiarte por un ídolo, Señor. Guárdanos y ayúdanos a buscarte. Tu palabra me dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Señor, negarse es decir, ya no vivo yo, como dijo Pablo. Hago no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Vivo es para hacer tu voluntad. Eso es negarnos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade. Y prepáranos como iglesia porque tu venida está cerca. Amén. Y amén. Qué bueno es el Señor. Por eso hoy colocaba esta canción de Marino. Qué bueno es el Señor que te ha dado la vida. Pero con el comprender que si un día se nos va la vida, ¿dónde vamos a estar en la eternidad? Porque ¿de qué sirve ganar todo el mundo y se pueda perder el alma? No olviden, esta enseñanza queda grabada también en YouTube, en el canal de YouTube Alberto Alfonso Rojas, y puede compartirla. Suscríbase, dele campanita y compártala por favor a otras personas para que este mensaje también llegue a muchas personas. Saludo a todos los que nos ven por las redes sociales y nos van a ver por las redes sociales y nos van a ver por YouTube. Y sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Cristo te ama. Quiero saludar a Luz Edith Rodríguez, María Eugenia Gómez Oquendo, mi prima Miriam Estela Rojas, Juan Carlos Delgado Grijalva, la familia Carrasquilla, Lilian y Juan. Saludamos a Luz Edith Rodríguez.
Saludamos a Luz Amelia Biafara Quintana, Rosa Elena Bolaños, Ana Judith Rodríguez, todos nuestros hermanos que nos ven y nos sintonizan. Una bendición muy grande. Saludo a mis tíos Milton, Jaime, Fanor, Jairo, todos mis tíos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Su familia, sus hijos, su parentela. Que Dios los continúe bendiciendo y que la gloria de Dios repose en la vida de ustedes, mis queridos hermanos. Mañana, con la ayuda de Papito Dios, continuamos con este maravilloso libro de Jeremías. Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecido resto de día. Feliz almuerzo. Y mañana nos vemos. Continuamos con este hermoso estudio del libro de Jeremías. Bendiciones. Bye bye. Dios les bendiga.